Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Estas palabras, que son salutación y pasaporte, las escribió don Alfonso Reyes hacia 1915 en su célebre ensayo Visión de Anáhuac. Por ese entonces, los restos de la vieja ciudad lacustre del Valle de México aún se integraban al paisaje cotidiano como postales de una época remota, pero viva en las tradiciones y la cultura popular. Tan viva que hasta el día de hoy es un poderoso símbolo de identidad en las periferias lacustres o lo que aún queda de ellas, en donde los pueblos originarios conviven con los procesos de modernización y se mantienen vigentes como culturas en resistencia. Tantas cosas han pasado desde que, como escribió Alfonso Reyes, los conquistadores llegaron al Valle de Anáhuac y se encontraron, en medio de una laguna salada, con la metrópoli, inmensa como una flor de piedra. En la periferia nororiente de la Ciudad de México se encuentra la Ciénega de San Juan, vestigio material de los 5 grandes cuerpos de agua que conformaron alguna vez la cuenca del Valle de México. Nuestra ciudad, esa Ciudad de México tentacular, atravesada por aquí y por allá por ejes viales y a la que nos cuesta trabajo imaginarle un pasado anfibio, emergió como una ciudad central y monopólica, una vez que los múltiples proyectos de desecación de los lagos, incluso desde los tiempos de Mesoamérica, terminaron por consolidar la idea que se tuvo de una metrópoli en tierra firme. Así nos lo cuenta la doctora Ariana Mendoza, a quien acompañamos en esta visita al lago de Texcoco. Ariana, estamos en un vestigio de lo que fue la antigua ciudad lacustre y en realidad quedan pocos, de alguna manera son reductos no solo medioambientales, sino también sociales. En ese sentido, ¿qué quedó de esa antigua ciudad conforme fue creciendo la Ciudad de México, el desarrollo urbano? ¿Qué queda de estos lugares y cómo perviven al margen de la modernización? Bueno, aquí, como dices, hay vestigios, sobre todo materiales, de los cuerpos de agua, de esos 5 grandes cuerpos de agua que conformaron esta cuenca cerrada todavía hace algunos años. Y esto podríamos decir que la Ciénega de San Juan y algunos otros cuerpos de agua que se forman aquí son las últimas como evidencias, digamos, de esos cuerpos de agua. Y como bien dices, también hay vestigios, además de estos como más evidentes, ¿no? Como cuerpos de agua, hay otra serie como de evidencias de ese pasado lacustre que son también materiales, ¿no? Pero que muchas veces pasan desapercibidas en la ciudad, que tienen que ver, por ejemplo, con la condición de nuestros suelos, ¿no? O sea, el hecho de que esta zona metropolitana se haya fundado sobre 5 grandes lagos ha tenido consecuencias también materiales hasta nuestros días, ¿no? Sobre todo con estos efectos que vivimos en la cotidianidad, ¿no? De la ciudad, por ejemplo, con las inundaciones, ¿no? Los baches que se forman, las grietas en los suelos, el salitre que corre por algunas casas, sobre todo en esta zona de Texcoco, que cabe resaltar que Texcoco fue un lago salino, entonces eso tiene también consecuencias materiales hasta la fecha. Y bueno, me parece que hay, además de estos cuerpos de agua, otra serie de formas materiales en las que esos vestigios aparecen. Me gusta siempre pensar también que además de los cuerpos de agua, toda la infraestructura que se construyó en la época prehispánica hace parte también de ese paisaje lacustre, ¿no? Porque hubo mucha tecnología y muchos conocimientos ya ingenieriles en aquella época que se aplicaron para gestionar los cuerpos de agua en toda la cuenca.
Entonces de esos vestigios todavía tenemos algunos bordos que se construyeron, ¿no? Albarradones. Y bueno, Texcoco es una muestra justamente de esos, no solamente aquí en la Ciénaga de San Juan, sino en otras zonas de esta región cultural, donde hay muchos vestigios inclusive arqueológicos de esa forma en la que se trató esa convivencia entre los suelos húmedos, ¿no? Los suelos medio húmedos y los suelos secos en la cuenca. Pero también hay muchos vestigios, digamos, no materiales, pero intangibles, simbólicos, identitarios, ¿no? En la zona de Texcoco, aquí digamos que cruzando la Ciénaga de San Juan, tenemos digamos de manera más cerca los pueblos de Atenco, ¿no? Algunos pueblos de Texcoco que son hasta la fecha los reconocemos como pueblos ribereños, pueblos a la orilla del lago, que mantienen inclusive, por ejemplo, Atenco en el significado en su lengua náhuatl es a la orilla de un cuerpo de agua, ¿no? A la orilla del lago. Entonces hay una serie también de vestigios en ese sentido de cómo los pueblos todavía, inclusive sin una presencia tan importante como los grandes lagos que se formaban todavía hace unos años, siguen teniendo una identidad colectiva vinculada justamente a los cuerpos de agua salinos. Ariana, una de las líneas de investigación de tu trabajo es justamente la historia social del agua. Y ahora que comentabas sobre las comunidades que viven, digamos, en las zonas aledañas, que de alguna manera todavía se benefician de estos cuerpos de agua, ¿cómo perviven estos grupos sociales? ¿De qué viven y cuál es la perspectiva, digamos, en una ciudad que crece cada vez más, que se urbaniza cada vez más? Pues si hablamos del caso de aquí de Texcoco y Atenco, a pesar de que hay una identidad colectiva fuertemente como basada en el pasado lacustre de la región, ha habido muchísimas transformaciones precisamente por esos procesos de urbanización en esta región, que precisamente fueron posibles gracias al gradual desecamiento del lago de Texcoco, ¿no? Y fue hacia allá hacia donde empezaron en un primer momento, por ejemplo, a dotar de tierras ejidales, ¿no? En la década de los 20, de los 30 del siglo pasado, y después el proceso de urbanización de esos mismos ejidos ocurre ya hacia finales de los 90, ¿no? En los últimos 30 años ha habido un fuerte proceso de urbanización de esos ejidos que fueron ganados al lago de Texcoco. Pero hoy día lo que tenemos después de ese proceso de urbanización en los 90, que fue más intenso, es sobre todo pues, familias que viven del trabajo en los servicios, ¿no? Yendo a la Ciudad de México a trabajar, a Texcoco, a Ecatepec, ¿no? Entonces la economía campesina y lacustre se ha deteriorado bastante, y hay hasta la fecha todavía algunas personas del municipio de Atenco que se dedican al aprovechamiento de algunos cuerpos de agua, sobre todo en la extracción de tequesquite, de aguautle, de alga espirulina también, pero son muy pocos trabajadores lacustres que hoy día todavía se sostienen a sus familias de ese tipo de trabajo. ¿Hay algún sentido de resistencia? O sea, cuando hablamos de este concepto de culturas en resistencia, se habla también de esta parte de oficios que corren el peligro de desaparecer precisamente por estos procesos de desarrollo. ¿Es también un tema en la zona lacustres? Sí, me parece que sí hay un oficio que está, una serie de conocimientos que está en peligro justamente de desaparecer, como lo dices. Me parece que sí hay una resistencia, ¿no? El propio hecho de seguir trabajando en una actividad económica que no solo, digamos, no es tan redituable como quisieran económicamente, sino que incluso socialmente es desvalorizada, ¿no? Creo muchas veces. Parte de mi investigación se ha enfocado también o me ha interesado ver cómo se ha desvalorizado la forma de vida lacustre, ¿no? Yo soy un trabajador lacustre del lago de Texcoco, todavía me sigo pues manteniendo de los productos naturales que da el lago, como es el tequesquite, el aguaucle, la semilla de romero,
la pesca de mosco, la artemia y el alga espirulina. Son los productos que hasta ahorita seguimos explotando nosotros. Todos estos recursos yo los saco de aquí dentro del polígono, puesto que el agua que está dentro, en las partes que se inundaron, él tiene todas las propiedades para dar los recursos naturales que nosotros sacamos. Pues nosotros ha sido parte de nuestra vida. Yo llevo 45 años trabajando estos productos, algunos otros que ya se perdieron, pero lo que sí seguimos cosechando, como ahorita va de acuerdo también a épocas del año. Para el tequesquite, ¿para qué sirve? Bueno, pues ese lo ocupamos nosotros, pues para los frijoles, para los elotes, alguna ocasión pues cuando tiene uno caspa, para que mate el hongo, pero aparte lo vendemos a otras personas que lo llevan a diferentes estados de la República Mexicana. ¿Para qué? Pues para purga del ganado, y aparte pues sirve para la engorda también del mismo, ¿sí? Es parte de lo que sirve el tequesquite. El agua bucle pues se da en otras épocas del año, ¿sí? En tiempo de lluvias, que es cuando empieza a nacer la larva. Posteriormente se hace el mosco adulto, mosco o chinchilla, que cuando está lloviendo es cuando empieza el desove, y es cuando nosotros empezamos a meter, pues ya dependiendo del material que encontremos. Sí, puede ser pasto de que esté muy grande, lo hacemos unas matas, lo metemos dentro del agua para que el mosquillo deposite ahí su huevo. Acerca de la semilla del romero, aquí se cosecha la semilla, se la llevan por Tláhuac, por Jico, por allá la siembran, y son los romeritos que nos venden en el mercado, ¿sí? Pero no hay cosas naturales como aquí. El alga espirulina también la cosecho en tiempo de lluvias. Y también todavía afortunadamente hay algunos lugares donde todavía sacamos el charal, ¿sí? Aquí lo triste de todo este asunto es de que pues yo no le he hecho más de 5 o 6 años en que toda esta historia, toda esta cultura, porque pues a final de cuentas nosotros creo que hemos sido los que le hemos dado esto a este lugar, ¿sí? La historia y cultura de los trabajadores lacustres. Desgraciadamente estamos en peligro de extinción, quedamos únicamente 8, ¿sí? Ya no hay más. Sí, yo creo que hay toda una serie de imaginarios, ¿no? que se han construido acerca de la periferia de la Ciudad de México, ¿no? De la ciudad central. Y me parece que sobre todo en la periferia nororiental de la Ciudad de México, por ejemplo, a diferencia de Xochimilco, ¿no? Esa periferia más al sur de la Ciudad de México que aún guarda, creo yo, que un imaginario desde el centro como una periferia más campesina, ¿no? Más natural inclusive, ¿no? Me parece que la periferia nororiente, en cambio, se le ha alimentado un imaginario como de ese lugar como ingobernable, ¿no? O donde la urbanización ha crecido en su mal aspecto, ¿no? En su mala manera. Creo que, por ejemplo, el territorio de Texcoco y lo que ahora se ha trabajado en recuperar los cuerpos de agua, ¿no? Dan muestra importante de cómo es necesario cambiar ese imaginario de esta periferia, ¿no? Por un lado, planteando que hay también, digamos, una riqueza natural importante y que este lugar es importante en términos también ambientales para la propia ciudad en general, ¿no? Para la recarga de los mantos acuíferos, para el equilibrio climático inclusive. Y por otro lado, creo que también me parece que esta periferia que se ha construido, ¿no? Es necesaria para el centro. Si nos vamos hacia atrás, digamos, a la historia que parte inmediatamente después de 1521 con la caída, sobre todo de México Tenochtitlan, que es un proceso que llevó muchos más años. Si echamos un vistazo panorámico a la vieja ciudad, ¿cuál fue la intención de irla desecando poco a poco? Hay quien apunta, como varias personas que sobre todo desde la historia han contado el proceso de desecación, que fue a partir de la época de que llegan los colonizadores europeos en el siglo XVI, ¿no? Que es a partir de ahí que comienza este dominio sobre los cuerpos de agua, ¿no? Y que comienzan toda la serie de infraestructuras para poder desaguarla.
Yo planteo junto con otras personas también que también desde la época prehispánica hubo intentos, pero quizá no de desaguarla por completo, ¿no? Sino de ver maneras muy sofisticadas de cómo poder desarrollar una ciudad entre lagos, ¿no? Pero no era la idea no era de secarla por completo, ¿no? Pero sí cómo tener esta forma de vida inclusive híbrida, ¿no? Ariana, ¿habrá, digamos, para el futuro inmediato la perspectiva de que puedan armonizar estas zonas que ahora se están recuperando con este desarrollo, digamos, cada vez más galopante de la ciudad? Sí, yo creo que hay maneras, bueno, creo que no es fácil, pero soy una entusiasta de pensar que eso pueda ser posible y de como animar a más gente a pensar en que no tiene que estar totalmente peleado el proceso de urbanización con el rescate de algunos ecosistemas lacustres, ¿no? Y otros de bosques en toda la ciudad, pero sí me parece que necesita como de un arduo trabajo, ¿no? Sobre todo de trabajar en conjunto entre iniciativas como de orden ambiental, ¿no? O ecológico, que tengan muy claro que hay un trabajo en términos sociales que hacer muy importante, ¿no? Porque creo que ese ha sido como consistentemente un problema de las políticas ambientales de conservación o restauración, que hay que trabajar, conocer muy bien las regiones, sus historias en términos sociales y aceptar muy bien que hay, por ejemplo, en el caso de Texcoco, mucha gente que suele no estar tan vinculada a todos estos proyectos de rescate ecológico, ¿no? Y cómo trabajar con la gente de las propias localidades donde se están impulsando estos proyectos para poder articularlas de alguna manera y entender también sus necesidades económicas, ¿no? Porque es real que así como hay una crisis ambiental, ¿no? Hay una crisis económica, sobre todo en la periferia nororiental, creo que en todas las periferias de la ciudad, pero que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Ariana, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por venir a acompañarnos hasta acá, hasta esta periferia. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Amanece en Xochimilco. Recorrer sus canales al despuntar la mañana. Atestiguar fugazmente en el trayecto los primeros movimientos de la vida en las chinampas y contemplar también al paso la fauna del lugar. Acciones que parecen suceder en otro tiempo. Instantes despojados de la tiranía y el ritmo trepidante del mundanal ruido citadino. Hacia esta periferia del sur de la Ciudad de México, nos hemos trasladado para atestiguar que frases como cultura viva y en resistencia son aquí, más que consigna, una verdadera declaración de principios. Anáhuac, la vida en la Chinampa, la vida en Xochimilco, esta zona al sur de la Ciudad de México que alguna vez fue también una periferia y que de alguna manera se mantiene en resistencia, pervive, convive, digamos, al margen de esta modernidad que a veces se antoja despiadada, pero a veces también integrándola un poco a su quehacer, tanto laboral como de vida cotidiana. ¿Cómo es exactamente esto desde la antropología, Anáhuac? Bueno, Xochimilco, Tláhuac y en la zona de montaña Milpalta, somos el último reducto de la cultura náhuatl en la Ciudad de México. Somos pueblos en resistencia. Xochimilco y Tláhuac es el último vestigio de la cultura lacustre original de lo que es la cuenca de México. Las chinampas es el mudo testigo de lo que fue Tenochtitlán. Todavía es un museo viviente, no solo es aquel pasado
que nos lleva a Tenochtitlán, a la cultura que dominó el centro de México, que fueron los mexicas o aztecas. Es vivo. Xochimilco y Tláhuac son comunidades vivas, donde la historia todos los días está presente, en el modo de vida lacustre, el paso de las canoas, el cultivo en las chinampas, y también con una cultura que lleva elementos de la cultura náhuatl que ha llegado a nuestros días, ahora sincretizada. Tenemos tradiciones en Xochimilco, como son la mayordomía, las fiestas de la Virgen de Jaltocán, de los Dolores, y el Niñopa. Tenemos gastronomía también tradicional, autóctona, que tiene su origen también en lo lacustre. Por ejemplo, el tlapique, que es un tamal de pescado, el cual se tatema en el brasero y está hecho con tomate, pescado, que antiguamente se hacía, que se extraía precisamente del lago. Entonces, pues, Xochimilco y Tláhuac principalmente, como zonas lacustres, pues son pueblos en resistencia, porque a pesar de más de 500 años, pues sigue viva la cultura autóctona ancestral, desde su tecnología, la tecnología prehispánica en el cultivo de chinampas, todavía vigente actualmente. ¿Y cuál es, en términos de relación, cómo interactúa, digamos, este vestigio lacustre con la Ciudad de México? ¿Hay una relación tirante? ¿Hay una relación armónica? ¿Cómo es? Xochimilco y principalmente Tláhuac, siendo una fuente de agua, desde el siglo pasado, principios del siglo pasado, existió una depredación entre el centro de México y esta periferia, que seríamos los pueblos lacustres. Hubo una depredación de sus aguas. Desde la época de Porfirio Díaz se entubaron los manantiales de Xochimilco para ser llevados a la Ciudad de México, su agua cristalina, agua que decían las personas mayores que se podía tomar directamente. Se comenzó a extraer el agua y tal fue la depredación y la sobreexplotación del agua que para mí, los años 60 se acabó el agua en Xochimilco, se acabaron los manantiales. Actualmente se sigue extrayendo agua de Xochimilco, pero ahora en los pozos. Pozos también en Tláhuac y Xochimilco, que abastecen la mayor parte de la Ciudad de México. Esta depredación pues está acabando con el sistema originario lacustre. Ya también no existen fuentes, como fueron los ríos que fueron entubados, que alimentaban los lagos. Ahora prácticamente Xochimilco tiene una vida artificial a través del agua que llega de la planta de tratamientos del Cerro de la Estrella. Entonces sí hay una relación actual complicada, porque Xochimilco ha sido históricamente pues también el granero que fue en la época de Tenochtitlán, el granero de Tenochtitlán, y principios del siglo pasado, pues también abastecía de verduras y legumbres a la Ciudad de México en los principales mercados. Hoy la producción ha cambiado, ahora son plantas ornamentales, nochebuenas, tulipanes, cempasúchil, más que hortalizas, aunque todavía se sigue cultivando. Pero bueno, esto ha hecho esta relación entre la Ciudad de México, la proximidad, también el avance de la mancha urbana, pues ha hecho que nuestros pueblos cambien. Han cambiado, el cemento también nos ha llegado y con ello pues nuevas formas de pensar, nuevas ideologías, pero ante esta globalización pues seguimos vivos, todavía hay una cultura viva en Xochimilco, todo lo que es la cultura lacustre, desde la vestimenta, tradiciones, gastronomía, entre otros. Sabemos que justamente son los manantiales los que mantenían el flujo constante de agua y mantenían viva a la chinampa. Hablas ahora justamente de mantenerla viva de manera artificial. ¿Qué queda de aquella
tecnología primigenia, originaria. ¿Qué queda hoy en día? ¿Cómo se mantiene este ecosistema anáhuac? Muy bien. La chinampa, bueno, es una palabra náhuatl que significa el lugar rodeado de vara, que tiene que ver con el sistema constructivo prehispánico de las chinampas. Recordemos que todo la zona centro, desde el lago al norte, el lago Jaltocan, Zumpango, al centro el lago de Texcoco, donde se encontraba Tenochtitlán, y al sur el lago Xochimilco, Chalco. Esto era una inmensidad de agua, y lo cual los hombres de aquellos tiempos, los hombres prehispánicos, en una manera portentosa, lograron construir islas artificiales. Estas islas artificiales son las chinampas, como una de las obras hidráulicas más importantes del mundo antiguo, comparado con Mesopotamia, Egipto, esta cultura lacustre en la Ciudad de México. Y se ganó precisamente al agua a través de estas islas artificiales, que se siguieron construyendo todavía hasta principios del siglo pasado. Entonces, ver Xochimilco es un paisaje sí natural, pero también cultural, porque fue hecho de manera artificial, que eso es verdaderamente es sorprendente, que donde existió un gran lago, un gran mar, ¿verdad? Hoy tengamos lugares de cultivo y de habitación. Entonces, la chinampa, podríamos decirlo, es una pieza de museo que nos habla de cómo vivieron nuestros antepasados. En la chinampa se siguen utilizando actualmente los chinamperos tradicionales, sobre todo en el cultivo de hortalizas, de maíz, pues las técnicas, la tecnología prehispánica, desde el uso del soquimal o soquicuero, que es la extracción de lodo del fondo del lago para hacer almácigos o chapines, y el trasplante hacia lo que es la chinampa, y esto nos puede dar varias cosechas al año, que es una tecnología que permite varias cosechas al año. Cuando hablas de sincretismo, de la manera en que se fue adoptando cierta festividad con el proceso de evangelización inmediatamente posterior a la conquista, o por lo menos a la caída de Tenochtitlan, ¿no? Porque, digamos, fue un proceso más bien largo, ¿no? Que acaba en la parte de la cultura maya. ¿Qué memoria se mantiene viva de la época mesoamericana hoy día? Pues la cultura xochimilca, tláhuac, la cultura lacustre es totalmente náhuatl. Aunque parezca que el idioma se ha extinguido, sigue vivo en la cosmovisión y en el pensamiento de cada uno de los originarios y nativos de estos pueblos. Por ejemplo, en la época prehispánica, en aquellos tiempos, se decían a sí mismos maseguales, es decir, los que hemos merecido de la penitencia de los dioses. Y digamos en náhuatl, para tomar nuestro alimento decimos Shimo masehuitzino, merezca usted. Vamos a merecer. Lo decimos ahora en español, las familias originarias, quiere decir vamos a tomar nuestro alimento. Ese merecimiento del masehual, pues seguimos teniendo esa misma concepción de masehuales, de ofrendar, de trabajar como una manera de ofrenda para poder recibir, para poder merecer nuestro alimento o nuestra paga de nuestro trabajo. Esto es el merecimiento, esto es ser la masehualistli. Por eso somos masehuales. La gente de Xochimilco somos masehuales todavía, igual que en Milpalta y Tláhuac. Entonces, esa manera de ver el mundo, por ejemplo, aquí en los canales hay un ave que se llama el perro de agua. Es una garza nocturna que su graznido es como un perro, pero nosotros aquí le decimos el tezahuite, que quiere decir el mal presagio, el mal agüero. Es como cuando el tecolote canta, el indio muere, el perro de agua también tiene esa connotación. Igual nos platican que el nahual, que es una especie de chamán que se transforma en animal, pues de repente
vemos en algún pueblo un perro enorme con un diente de oro y dicen, miren, ese es el nahual que está muerto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos de que esta cultura sigue viva, claro, se ha ido transformando, pero es parte de nuestra visión del mundo, de la gente que habita Xochimilco. Las plantas, los animales tienen una connotación particular para la gente que vive en estas zonas. Anáhuac, este vestigio del México lacustre se va a mantener en pie a pesar de la modernidad. Bueno, pues Notocao, Anáhuac González, Nehuatl, ni Xochimilcihuatl, Onitlaca, Santa Cruz, Acalpisca. Soy Anáhuac González y soy mujer xochimilca, orgullosamente, originaria del pueblo de Santa Cruz, Acalpisca. Desde la periferia, los pueblos originarios seguimos vivos y seguimos en resistencia, perviviendo y practicando todos los días nuestra cultura ancestral, desde el cultivo en chinampas, el cultivo en los cerros, practicando estas fiestas que tienen un origen ancestral, maravillosos, la mayordomía, la música, de las danzas. Seguimos vivos, somos una cultura viva y en resistencia, y a pesar de seguir en la periferia, pues continuamos vivos. Y yo quisiera terminar un poquito mi intervención con unas palabras en lengua náhuatl dedicadas a Xochimilco, que dice así: Xochimilco, Xochitla Guanistláhuac, Aguiscate Xochihuiliscli, Quitlacatilia, Guaninsenmaca, Tequipanostica, Mopilhuanqui Xochicualotilia. ¿Qué significa? Xochimilco, agua, vergel y pradera, forman encanto fecundo las flores, que con labor tesonera tus hijos tornan venturoso. Tlazocamati, Huelmiac, significa muchas gracias. Gracias a ti, Anáhuac. Muchas gracias. Sí, actualmente Xochimilco está buscando conservar, digamos, su raíz identitaria, esto que ahora, sobre todo, pues cada vez más ha llamado la atención en torno a la conservación de los pueblos originarios. Por supuesto que uno de los referentes que tenemos en la actualidad es Xochimilco, pero hay muchísimos más. Y para eso tenemos que irnos a la propia historia de la cuenca, donde había muchas poblaciones en el entorno, pero aún o más allá de las poblaciones en el entorno, el propio islote, que en gran medida representaba a muchos de esos grupos, o sea, que iban en comisiones al islote, tenemos clarísimo que pues había justamente una diversidad de pueblos impresionante. Algo que se nos olvida es que cuando llegan los españoles, jurídicamente la forma más fácil de entender ese mundo y sobre todo a esa población a la que se están enfrentando es darles una única nomenclatura. Les llaman indios. Y entonces nosotros hemos pensado y vemos, ¿no?, a diferentes comunidades y ni siquiera sabemos si son otomíes, xochimilcas, mazaguas, ¿no? Simplemente son indios. Pero esa es una categoría jurídica, los indios no existían como tal. Existían los xochimilcas, los chalcas, los mazaguas, los zapotecas, los mixtecas, en fin, o sea, la diversidad es impresionante. Y estos son, digamos, los que más conocemos probablemente porque son comunidades, vamos a decir, de mayor población que todavía podemos ver el día de hoy. Pero en los registros recientes que se han hecho de Ciudad de México, tenemos, si no mal recuerdo, algo así como más de 80 grupos diferenciados de pueblos originarios. Hay que considerar esta diversidad. Entonces, esto nos habla mucho de esta defensa, digamos, que han hecho lugares como Xochimilco por conservarse. ¿Por qué? Por conservar, tal vez en el caso de Xochimilco no es la lengua tanto, aunque sí tenemos comunidad náhuatl hablante, por supuesto, en Milpalta hay una comunidad impresionante también, pero que va más allá de la lengua, tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con todos los elementos culturales que son los que los identifican y los hacen
formar parte de una comunidad y sentirse pertenecientes a esa comunidad. Xochimilco, tierra de las flores, pueblo agrícola que aún cuenta entre sus actividades económicas importantes la venta de hortalizas y flores de ornato. Y el turismo, esa actividad tan redituable como invasiva que ha hecho de este lugar uno de los destinos ineludibles en la Ciudad de México. Para muchos de sus habitantes, la derrama económica del turismo ha moldeado un estilo de vida asentado completamente en la Chinampa. De la venta de nieves y refrescos a las artesanías y de la comida a la construcción de invernaderos y herpetarios. Actividades que se hacen para obtener ingresos, pero también desde la devoción. Como nos dice Pedro durante esta visita a su Chinampa, no se cambia lo que se ama. Muchas gracias, Fer. Nos vemos. Pedro, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, mira, Pedro, para servirte. Muchas Qué gusto, gracias. ¿cómo has estado? ¿Cómo sucede un día cotidiano acá de trabajo? ¿De qué se puede vivir aquí en la Chinampa, Pedro? Bueno, principalmente tendrá que ver con la agricultura. Todavía se llegan a sembrar las hortalizas, ¿no? O sea, puedes conseguir lechuga, rábanos, no sé, pino. Y la actividad también que tiene que ver más con las plantas de ornato, ¿no? Rosas, el cempasúchil, bueno, en fin, ¿no? Es muy grande, vamos a decir, las plantas que pueden sembrar, pueden ser mucha la diversidad, entonces, bueno, hay de todo. Y bueno, pues es algo normal, aquí la gente vive en Xochimilco, trabaja a un lado en su Chinampa, igual lleva a los niños a la escuela, en fin. Para la gente que labora en el canal, puedes encontrar ahí comida, refrescos, prácticamente de todo, ¿no? Aquí es un lugar así como para venir a disfrutar, ¿no? De un buen fin de semana o vacaciones o algo, ¿no? Aquí siempre hay. ¿Y qué tan disfrutable es para ustedes que, bueno, no solo atienden, aquí tienen un invernadero, sino que además, pues tú has, digamos, profesionalizado también otros atractivos aquí, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos el mundo del ajolote. Es un lugar donde nosotros reproducimos a los ajolotes. Es una especie que está en peligro de extinción y que por ende sí requiere como que se le ponga un poquito de atención, ¿no? Pues bueno, nos hemos especializado en el tema de los ajolotes y bueno, llegamos a tener una cantidad bastante buena de crías al año. Entonces, a pesar de que está en peligro de extinción, pues el hecho de que nosotros estemos ayudando a la conservación de la especie, eso es buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a reconocer, ¿no? El hecho del trabajo que realizamos, ¿no? Por el bien de la especie. ¿Trabajas en la Chinampa y vives también en la Chinampa? Sí, de hecho sí, así ha sido siempre en Xochimilco, así se vivía la Chinampa y la actividad económica a un lado, ya sea el sembrar las plantas o en el caso de nosotros, ¿no? Que ahora nos dedicamos a la reproducción del ajolote igual, de la casa al trabajo, que en trajinera, ¿no? De hecho lo hacemos en todo en trajinera, igual ya se termina el día de labores y otra vez a la casa y así, siempre en trajinera. Y tienes acá un herpetario, ¿no? Sí, Vamos a tenemos echarle un vistazo. lugar donde reproducimos los ajolotes. ¿Por acá? Sí. Y aquí tenemos a nuestra compañera, que hoy le tocó regar las plantas. Ah, están. Muy Buenas trabajadora, tardes. por cierto. Permiso, permiso. Y mira, todo se ve perfecto, ¿no? Las plantas bastante bien, ¿no? El hecho de que tengamos el agua a un lado, pues es algo importante, ¿no? De hecho es que por eso se empezó a desarrollar la actividad agrícola, porque el agua es algo muy, muy importante para el hecho de poderlas producir, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos esto que es el mundo del ajolote. Y bueno, pues si ven, pues nosotros también vendemos recuerditos que tienen que ver con esto del ajolote, que pues, es algo ya bastante sonado en el mundo, ¿no? Por sus, vamos a decir, cualidades que tiene la especie. Y vean, pues tenemos esto, los peluchitos, ¿no? Ya se empiezan a hacer muchos más por lo mismo de que se empieza a reconocer, ¿no? Que el ajolote es un animal que requiere de mucho cuidado, que es una especie importante, ¿no? Oye, actualmente hay algún tema en relación al agua? De pronto
El agua no solo parece o empieza a convertirse en un privilegio en la Ciudad de México, hay escasez en diferentes demarcaciones, empieza a ser un problema. ¿Es para ustedes también un problema, digamos, mantener pues literalmente a flote no solo la economía, sino también la estabilidad de las chinampas, de los canales? Bueno, es que el agua sí ha cambiado un poco la calidad que tenía antes a la que tiene ahora. Bueno, antes decía la gente que incluso podían tomar así, ¿no? Y había manantiales, todo ha cambiado un poco, pero el agua sigue teniendo cierta calidad, hay peces y todo, o sea, es perfecto, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado, ¿no? Con eso de la contaminación, ¿no? Porque a veces cuando paseamos, de repente como que tenemos el vasito desechable, de repente sopla el viento, se va el agua y pues se va quedando cierta cantidad de contaminantes, ¿no? Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado en ese tema. En lo otro, no, bueno, está prohibidísimo eso de las descargas al lago y eso, porque pues al final de cuentas nosotros vivimos del lago, ¿no? El hecho de que llegue a haber contaminación, pues para nosotros no es conveniente. Entonces, bueno, la captación del agua, pues es muy buena. Esta es una zona muy buena para la captación del agua. No es como la ciudad que, pues todo es, digamos, carpeta asfáltica o cemento, y eso hace que no haya recaudación del agua, ¿no? Al subsuelo. Aquí no, aquí todo lo que llueve, nuevamente al subsuelo. Entonces, bueno, es un lugar muy importante para los mexicanos, ¿no? Para los citadinos, el hecho de que este lugar, pues, se siga manteniendo de cierta forma como agrícola o en su defecto, ¿no? Como que no haya cambiado tanto, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y para quien te visita, ¿qué podemos ver acá? Pues, por ejemplo, nosotros esto que nos dedicamos a la reproducción del ajolote, pues tenemos también algunos animalitos que la gente luego desconoce. Por ejemplo, este tipo de víbora de cascabel, que es una cascabel que se encuentra en las chinampas de Xochimilco. Tiene hasta un nombre en náhuatl, le dicen Ocelocoatl, que traducido quiere decir como cascabel ocelada, y es una víbora que está en peligro de extinción. Entonces ya encontrar una de estas en las chinampas, diríamos, es muy complicado. Y bueno, nosotros pues tenemos ejemplares que estamos esperando que se reproduzcan. Entonces bueno, eso es importante, ¿no? Luego nos dan un poquito de miedo algunos animales, pero pues se han ganado su lugar en el mundo, ¿no? Entonces hay que cuidarlos, hay que respetarlos, hay que conocer más del tema, ¿no? Porque a veces el hecho de que pensemos que es venenoso, pues nos lleva al hecho de matarlo, ¿no? Sin pensar cómo actúa el animal, si realmente es peligroso para nosotros. En realidad es que no pasa nada, uno se acerca a alguna serpiente y por el tamaño que nosotros tenemos, algo instintivo es que nos ven y se van, ¿no? Entonces no tenemos por qué ir y matarla ni nada por el estilo. Es un animal que no representa un riesgo para nosotros siempre y cuando lo respetemos no queramos tocarla, ¿no? Porque, es que en el imaginario colectivo está mitificado de otra manera. Y acá justo lo que hablabas del ajolote. El tema de la preservación, sí, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a ver, pero si gustan primero esta para que vayamos viendo cómo empieza la vida del ajolote, que realmente es algo pues difícil. Son animales muy pequeños y por el hecho de la composición del agua, por el hecho de los depredadores, pues que subsista en el lago es complicado, pero en cautiverio se reproduce muy bien. Entonces, bueno, por ejemplo, si vemos esa pecerita, vamos a ver ahí como unas bolitas de hidrogel que tiene su embrión en el centro. Bueno, pues está en ese proceso de desarrollo embrionario y, bueno, llegan a depositar como cerca de unos 200 huevos, de los cuales, bueno, muchos de ellos mueren, tienen una tasa de mortalidad muy alta, pero aún así nosotros sí podemos reproducirlos bastante bien. Entonces, bueno, ese es un desove de una albina, que sería como alguna de estas. Entonces llegan a ver fenotipos diferentes, albinos, los melanoides, los leucísticos. Y ya, por ejemplo, cuando nacen, pues ya tenemos estos que son súper pequeñitos. Y bueno, pues más o menos llegamos a sacar de los 200 por lo menos la mitad, si pueden llegar a ser adultos. Estos son melanoides, son negritos. Y bueno, aquí ya vemos, por ejemplo, en estas, ¿no? Estos ya son un poquito más grandes, como de cerca de los 4 meses. Lo mismo, tenemos albinos, tenemos dorados. Y bueno, pues ahorita ha sido como el boom del ajolote, porque pues, era un animal así como que no muy sonado, relegado, ¿no? Y bueno, tiene su importancia también hasta, vamos a decir, cultural. Porque el ajolote en la mitología azteca pues es el hermano de Quetzalcóatl, Axolotl, ¿no? El dios del inframundo. Antes tenía su forma de verse. Ya posteriormente, pues era utilizado como medicina tradicional, para la comida, ¿no? Actualmente, pues está protegido, está en peligro de extinción. Entonces, como está protegido, pues, digamos, es un animal que no puede, pues, digamos, comerse, atraparse o algo por el estilo.
aunque sería muy difícil ya encontrarlo en vida silvestre, ¿no? Podría uno estar todo el día buscando un ajolote y no encontrarlo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son de cautiverio, han nacido aquí, de hecho todos tienen su número de Bueno, ahora que aprovechamiento. hablas todo. justo de la injerencia cultural del ajolote, pues están los billetes. Claro, De sí. 50 pesos, que además se han vuelto, quizá por esa misma razón, objetos muy valorados, y luego hay una aplicación para verlos animados, y en fin, digamos que están muy integrados a la cultura, pero Claro. ¿qué tan integrado estaría, digamos, el hecho de qué tan integrada está la chinampa al mundo moderno? Y te lo pregunto porque, digamos, el tema que nos anima a venir es el de las periferias socioeconómicas, culturales, territoriales, y esta zona al sur de la Ciudad de México, que además tiene pues un pasado riquísimo en tradiciones, en cosmovisiones, parece de pronto resistir al embate de la modernidad. ¿Cómo se vive aquí en la periferia, Pedro? Bueno, Xochimilco ha sido uno de los sitios así por tradición, muy cultural. Hay lugares donde todavía puede uno ir, digamos, al cerro y encontrar glifos, ¿no? Ruinas, vamos a decirlo así. Y, por ejemplo, en otros temas más para acá, pues siempre hay fiesta en Xochimilco, ¿no? Aquí que vas a encontrar el niñopa, en fin, bueno, lo que le llaman los chinelos, que siempre andan ahí bailando en la calle y eso. O sea, Xochimilco es cultural, de verdad, ha sido algo impresionante. Por ejemplo, ahorita en la temporada de muertos, que es normal que hagan incluso obras de teatro, ¿no? Como el de La Llorona, no sé, en fin, ¿no? Entonces, Xochimilco siempre se ha caracterizado por muchísimas cosas, ¿no? Todo que tenga que ver prácticamente con lo cultural hasta con lo biológico, ¿no? El hecho de que inclusive toda la gente puede llegar a encontrar verduras frescas y casi recién sacadas de, no sé, del sembradío, una lechuguita y cosas por el estilo, es algo impresionante. Uno puede ir al mercado y es uno de los mercados más grandes que vamos a encontrar en la Ciudad de México. Es un mercado impresionante, o sea, tengo amigos que de repente llegan y dicen, no, de verdad, o sea, uno llega aquí y puedes ver absolutamente de todo, ¿no? Hortalizas, etcétera, ¿no? O sea, puedes ver los frescos, así, o sea, Xochimilco es algo impresionante, de verdad. Tienen que visitarlos. Es algo que te deja con la boca abierta. Es como en la ciudad llega a ver este tipo de lugares tan impresionantes todavía, ¿no? ¿Cambiarías este herpetario por uno en uno de estos zoológicos enormes en una gran urbe? No, Xochimilco tiene lo suyo. La verdad es que Xochimilco es algo impresionante. Viajar en trajinera, llegar al lugar. No, es algo impresionante vivir en este sitio, ¿no? Yo creo que no se cambia lo que se ama y este lugar está perfecto, la verdad. Hemos Vamos a aprendido a seguir amarlo mucho. Ah, pues muchas gracias. No, Pedro, no, vamos al a contrario, seguir un gusto. viendo acá. Pues mira, Gracias, de este Denis. lado tenemos a Nalani. Nalani es como la mascota del lugar. La tenemos pues desde que era una cosita así. Ahora ¿Qué edad tiene? ahorita va para los 9 años. Está pequeña, de hecho. Todavía le falta de crecer un poquito más. Y ve qué animal tan impresionante, tan bonito, ¿no? El tamaño, la Sí. dimensión que tiene. Siempre impacta un poco el hecho de ver algo así tan grande, pero Impacta mucho. sí, la verdad, sí, no Sí. es como ver un perrito o algo Sí, por el no, estilo, ¿no? No, son animales que pues siempre al verles la talla, alguien dice, bueno, ¿y qué come? Ya se come un turista, ¿no? Bueno, si se ve delicioso, ¿cómo Bueno, negárselo? pues seguro Ya que sí, mira el tamaño. No, en realidad es que ellas se alimentan de mamíferos, pero lo que le damos de comer aquí es un conejo como de 4 kilos y medio, un conejo muy, muy grande, y con eso tiene para cubrir su requerimiento energético de la semana, ¿no? Entonces no requiere de comer mucho. Tiene un metabolismo lento, entonces realmente, así como comer muy, muy frecuente, no. Ujú. Y bueno, pues sí le falta de crecer todavía un poquito más. Y este espacio le será innecesario en algún momento, ¿no? Bueno, resulta de que O los... mejor dicho, le será insuficiente, ¿no? En algún momento, ¿no? Tiene que ver un poco más con la calefacción, porque como son animales que requieren de mucha calefacción, el hecho de que el espacio sea muy grande requiere más y más calefacción, ¿no? Y pues es más costoso, ¿no? Pero, por ejemplo, en vida silvestre, una pitón de este tamaño normalmente viviría tal vez en una madriguera de un conejo. Digamos, suena medio extraño, ¿no? Pero tal vez después de haberse comido al conejo todavía se queda a vivir en su casa del Y son conejo, espacios ¿no? reducidos, Sí, ¿no? porque de hecho para ellos entre más pequeño sea el espacio, la temperatura es más, ¿no? Entonces Ujú. eso le ayuda a estar cómoda, calientita, segura y bien, ¿no? Entonces los espacios muy grandes no los utilizan mucho por justamente la calefacción, ¿no? Y además el clima aquí le ayuda bastante, Sí, ¿no? sí está bastante bien, de hecho, Es como un muy buen hábitat para ella. ¿no? claro, sí.
Y bueno, pues vela bastante bien portadita, muy buena amiga, ¿no? Sí, sí impactan un poco, sí, pero bueno. Parece que sí. No, se porta bien. Pues muchas gracias por recibirnos. No, Pedro. ¿de qué? Pues un gusto. Al contrario, tienen que visitarnos en Xochimilco, hay mucho que ver, ¿no? Mucho que vivir en la zona, ¿no? Claro que sí. Pues mira ahí, invítalos. Pues, Invítalos a que vengan. pues amigos, estamos en Xochimilco y como pueden ver, muchísimas cosas para visitar y para disfrutar en la zona, ¿no? Aquí los vamos a tratar muy bien, con mucha amabilidad y bueno, pues siempre esperando a que vengan, ¿no? Con todo el gusto del mundo de recibirlos, ¿vale? Bueno, cuídense muchísimo, que estén muy bien, hasta luego. Vamos para acá. Valle de Anáhuac, Ciudad de México, México Tenochtitlan. De la vieja ciudad lacustre a estas alturas ya queda bien poco. Vestigios de una metrópoli antigua que conocemos bien y mal y que en el imaginario colectivo ha terminado por convertirse en nuestro paraíso perdido. No así las reivindicaciones identitarias de los pueblos originarios en las periferias lacustres. Comunidades ribereñas con un fuerte sentido de pertenencia que mantienen a flor de piel sus tradiciones y costumbres. Vivir en la chinampa o trabajar en ella. Recolectar productos en las zonas lacustres ejerciendo un oficio al borde de la extinción. Expresiones de un modo de vida y de culturas que se mantienen en resistencia. Porque cuando decimos resistencia decimos dignidad y arraigo profundo a los orígenes. Cuando decimos resistencia, decimos también identidad.